Hay un momento en Teotihuacán en que la ciudad cambia de escala y aparece un edificio que invita a mirar los detalles y descubrir nuevas dimensiones de quienes la habitaron. Este es el Palacio de Quetzalpapalotl, uno de los conjuntos más refinados de toda la ciudad. Ubicado junto a la Plaza de la Luna, fue construido entre los años 400 y 600 después de Cristo y probablemente estuvo ligado a quienes dirigían los cultos o ejercían el poder en Teotihuacán. Su nombre significa Quetzal Mariposa. Proviene de las figuras que decoran sus columnas, criaturas que combinan plumas de quetzal con alas de mariposa. Para los teotihuacanos, el quetzal estaba asociado con la vida y el cielo, la mariposa con la muerte y la transformación. Juntas parecen representar el ciclo continuo de la existencia. Este fue uno de los edificios más suntuosos de la ciudad. Sus pilares estuvieron pintados con colores vivos, decorados con relieves e incrustaciones de obsidiana que reflejaban la luz. Incluso conservan perforaciones donde probablemente se sujetaban cortinajes. Todo indica que se trataba de un espacio cuidadosamente diseñado para quienes habitaban aquí. A un nivel inferior se encuentra el Patio de los Jaguares. Sus murales muestran felinos portando caracoles emplumados, instrumentos musicales que parecen acompañar una procesión ceremonial. En el centro del patio se alza una estructura decorada con representaciones de serpientes de cascabel. Pero quizá el mayor secreto del palacio está oculto bajo sus pisos. Para construirlo, los teotihuacanos cubrieron un edificio más antiguo, el Templo de los Caracoles Emplumados. Hoy es posible descender hasta esa subestructura y observar relieves y pinturas donde aves dejan brotar corrientes de agua de sus picos. Son imágenes asociadas con la fertilidad, el agua y la continuidad de la vida. Por eso, visitar el Palacio de Quetzalpapalotl es descubrir una faceta distinta de Teotihuacán. No la de las grandes multitudes ni la de las construcciones monumentales, sino la de los espacios donde el poder, la religión y la vida cotidiana probablemente se encontraban cara a cara.